con nosotros, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana de viernes vamos a cerrar la semana hablando con algunos de los temas que han acaparado titulares en estos últimos días, como por ejemplo el tema de las encuestas que nos están indicando qué es lo que puede ocurrir el 3 de febrero de 2019. Otros temas, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que todavía sigue pendiente en la Asamblea Legislativa. Pero pongamos un poco de contexto y luego les presentamos a nuestros invitados de esta mañana. Si las elecciones fueran hoy, Nayib Bukele y el partido Gana estarían a la cabeza de los resultados, según las preferencias electorales reflejadas en la última encuesta de Sid Gallup. El 45% de los salvadoreños encuestados respondió que votaría por Nayib Bukele, el 20% por Carlos Calleja y el 7% por Hugo Martínez. Sí ha ido incrementando. Cuando se menciona sobre candidato presidencial, podemos ver como en enero era un 40%, en mayo un 41% y ahora en septiembre subió a un 45%. Pero mucho podría cambiar en 4 meses, de acuerdo a Arena, que confía en que los resultados electorales serán a su favor, ya que la encuesta también los posiciona como el partido político con mayor número de seguidores en el territorio. Preferencias que dicen que Arena es el partido de mayor simpatía a nivel nacional. El candidato electo va a ser Carlos Calleja. Según los resultados, también se muestra que los salvadoreños reprueban la gestión del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. El mandatario recibió una nota de menos de 28 puntos porcentuales. Los encuestados creen que Sánchez Serén dejará el país en peores condiciones de como las encontró. El 34% cree que el país no ha mejorado nada. En otro tema, con hoy son 75 días de retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Organizaciones sociales señalan que los diputados están haciendo un claro reparto de cuotas partidarias y que al final están impidiendo que la población tenga una institución a la cual acudir. Estos y otros temas estaremos analizando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le damos los buenos días a nuestros invitados. Primero al doctor Jorge Martínez Menéndez. Doctor, bienvenido, un gusto saludarlo y qué bueno que nos acompañe. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos, amigos. También está con nosotros el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Bienvenido, Eduardo, un gusto que esté aquí. Gracias por la invitación, un gusto siempre. Precisamente vamos a comenzar hablando del tema de las encuestas previas a las elecciones que va a celebrar El Salvador el 3 de febrero de 2019. La encuesta Sid Gallup es la última que ha publicado sus resultados y ante la pregunta, ¿por qué candidato votaría usted en las elecciones si las elecciones fueran hoy? Nayib Bukele obtuvo pues un 45% de respaldo, seguido por Carlos Calleja con un 20% y en tercer lugar la figura del candidato del FMLN, Hugo Martínez, con un 7%. ¿Qué decir de lo que está ocurriendo con este tema de las encuestas? ¿Qué decir de lo que está ocurriendo con la elección presidencial, doctor Menéndez? Bueno, yo creo que las encuestas son datos importantes, ¿verdad? Porque indudablemente hay ciertos datos contradictorios ahí, por ejemplo, de que el partido Arena es el partido favorito de los salvadoreños, pero como que su candidato no es el que aparece en el primer lugar. Bueno, pero de alguna manera las encuestas estimulan a los partidos que no están saliendo tan favorecidos o a los candidatos a incrementar y mejorar su trabajo en el campo. Aunque vamos a ver ya pues que va a comenzar la campaña electoral, ¿no? Todavía no ha comenzado, ya es cuestión de días y ahí es donde los partidos van a sacar sus propuestas, van a empezar su trabajo y bueno, una encuesta pues como dicen los expertos es una fotografía del momento, pero todavía no comienza la campaña y vamos a ver durante la campaña cómo van esas tendencias de las encuestas, aunque siempre se dan guerra de encuestas, ¿no? Que en unos salen arriba, otros salen abajo y se dan vuelta, en fin, porque el votante quiere votar por el que va a ganar. Esa es una de las preferencias del votante, ¿verdad? Uno quiere ganar, pues entonces no, a veces no le importa qué candidato es, sino que dice, no, yo quiero ganar, yo voy por el que va ganando. Y de ahí que hay guerras de encuestas en las que van apareciendo candidatos o partidos favoritos, pero digamos es prematuro todavía. ¿No se puede cantar victoria? No, desde luego que no, ¿verdad? La campaña todavía no comienza.
todavía no se conocen las propuestas de los candidatos y de los partidos. Todavía no se sabe qué sectores se identifican con esas propuestas. En fin, hace falta mucho todavía para poder ir definiendo, pero ya dentro de poco vamos a ver el inicio de la campaña y durante ese tiempo van a haber encuestas y vamos a ir viendo cómo se manifiestan esas preferencias. Eduardo, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema que siempre llama la atención, el tema de las encuestas que han comenzado ya a surgir previo pues, a esta elección del 3 de febrero? Bueno, sin lugar a dudas, las encuestas se convierten en un parámetro, en un indicador de cómo está el pulso electoral a este momento y que obviamente puede también significar una guía para el electorado. O sea, ya lo decía el doctor, la mayoría de personas siempre quiere que su voto sea útil y se atienen a quienes son los que están punteando en las encuestas. Entonces, en esa medida, pues ya nos está dando un indicador de cómo está el electorado de cara a la elección, obviamente dándole una preferencia al candidato Nayib Bukele, que pues pareciera que se está perfilando, puede obtener o tiene más posibilidad de obtener la victoria electoral en febrero del otro año, pero creo yo que hay que considerar algunos aspectos. El primero tiene que ver con que, si no mal recuerdo, todas las encuestas electorales que tienen que ver con las elecciones presidenciales nos muestran, antes de comenzar la campaña, ciertas diferencias entre el primer y segundo lugar, la cual tiende a cerrarse conforme se acerca la elección. Recordemos que encuestas planteaban, incluso antes de comenzar la campaña, en 2009, que Mauricio Funes le llevaba creo que 15, 20 puntos a Rodrigo Ávila, y conforme se iba acercando la elección, ya las últimas nos estaban mostrando 2, 3 puntos de diferencia. Lo mismo pasó con Norman Quijano y el profesor Exacto, Sánchez Serén. solo que fue al revés, ¿verdad? Norman Quijano tenía diferencia y se fue cerrando la brecha, y en 2009 y 2014, si nosotros revisamos, la diferencia fue mínima, la diferencia entre candidatos, entonces se tiende a cerrar. Solo que ahora tenemos el elemento que en aquellas dos elecciones habían dos candidatos sumamente fuertes que iban a la elección, hoy tenemos 3. O sea, tenemos 3 partidos, el FMLN con toda su base, con toda su maquinaria electoral, igual Arena, y ahora se suma Gana con un candidato fuerte. Entonces, no sabemos si se va a dar esa misma tendencia de irse cerrando la brecha conforme se acerque la elección, porque estamos viendo, por ejemplo, Arena, que parece que está estancado en estas preferencias, y el FMLN no repunta. Entonces, habría que esperar que comience la campaña oficial, que hayan más propuestas y ver si esta brecha se mantiene o se va cerrando. A mí me parecería que se puede ir cerrando, o sea, y al final, pero siempre obviamente Bukele parece a la cabeza, pero se puede ir cerrando esta diferencia, este margen de 20 puntos que casi muestra, se puede cerrar. Pero ¿qué puede marcar, digamos, esa diferencia? Porque hasta ahora hemos escuchado a los candidatos hablar generalidades de todo. Claro. Pero no hemos escuchado entrar de lleno y entrar a temas que le preocupan al ciudadano, como la situación económica, como la situación de seguridad, porque esas son las que aparecen también como las principales preocupaciones. Yo creo que conforme avance la campaña y hayan propuestas más concretas, eso puede comenzar a darle más preferencia a ciertos partidos y restarle a otros. Creo que también en esta encuesta, y no sé, habría que ver la ficha técnica y la fecha en que se hizo, si hay alguna incidencia, por ejemplo, el caso de Tony Saca, recordemos que estaba reciente, el tema del procesamiento de él, y el impacto que pudo tener en Arena, en la preferencia de Arena. Entonces, creo que hay todavía, ya lo decía el doctor, hay un margen todavía amplio de tiempo para que pueda haber variaciones en las preferencias electorales. O sea, no se puede cantar victoria, pero sí ya está indicando qué es lo que el electorado está prefiriendo, y creo yo que este resultado es un rechazo, o es muestra del rechazo de la población a los partidos mayoritarios. Se están optando el grueso de población por apoyar a un candidato que lo colocan como distante o diferente a los dos partidos mayoritarios. Entonces eso creo que es un dato relevante. Y lo último que quiero mencionar es la encuesta nos muestra que
con toda probabilidad puede haber segunda vuelta esta encuesta. O sea, no hay ganador en primera, entonces eso nos va a significar retornar a las urnas en marzo para elegir el presidente de la República. Pero veamos a las otras fórmulas que están compitiendo. Tenemos, por un lado, a Carlos Calleja y a Carmen Aida Lazo, la economista Carmen Aida Lazo. Por el otro lado tenemos a Hugo Martínez y a la diputada Karina Sosa por el FMLN. Y tenemos a Josué Alvarado y a Roberto Rivera Ocampo por el partido Vamos. Debería existir preocupación en los partidos mayoritarios. Arena aparece con un 20% según el sondeo de Cis Gallup, pero el FMLN aparece con un 7%. Y esta es una situación todavía más preocupante porque lo vemos bien, pero bien abajo en los niveles de preferencias. ¿Quién debería estar más preocupado, doctor, ante el panorama que tenemos con estos resultados? Bueno, yo creo que los partidos conocen muy bien la realidad política del país. Y quienes hemos visto ya pasar varias elecciones, nos damos cuenta que un factor importante del gane electoral de un partido es esa maquinaria electoral. Que aquí las dos grandes maquinarias son el FMLN y Arena. Y lo que tenemos en este momento y lo que se sabe es que los partidos estos mayoritarios son los que están trabajando con, digamos, con su militancia, con sus activistas, con la membresía de su partido. Claro, en el caso del FMLN, que ellos se jactaban de decir que uno de los grandes logros de este gobierno era mantener un contacto con la comunidad, ese gobierno participativo. Las elecciones pasadas de marzo se enteraron que no tenían ni siquiera buena comunicación con sus bases, porque ni sus mismas bases los apoyaron. Pero empezó a trabajar, y creo que el trabajo prioritario del Frente ha sido trabajar con sus bases. Y una muestra como de ese trabajo que han estado haciendo es que tuvieron una concentración en el Estadio Cuscatlán, que muchos creían que no iban a llenar el estadio. Pero no, el estadio estaba repleto, la cancha, incluso el engramado lleno de gente, y hasta se quedaron gentes afuera. Y siguen trabajando en su maquinaria electoral. Pero el que lo ha estado haciendo eso, incluso desde antes del Frente, es Arena y Carlos Calleja. Ese trabajo siempre les ha dado resultado. En el caso de Gana, no tiene ese aparato del tamaño como lo tienen el Frente y Arena. O sea, son tremendas máquinas electorales las que tienen. Y somos un país conservador, no damos giros tan rápido. Incluso nos destacamos tanto por conservadores que aquí hasta los revolucionarios se vuelven conservadores. Pues si el FMLN en el gobierno, nadie me puede decir a mí cuáles son las cosas de izquierda que ha hecho el Frente en los dos gobiernos. Otro gobierno de derecha, o sea, es como el sexto gobierno de Arena, porque si por las medidas populistas es que es de izquierda el Frente, entonces Tony Sacan sale más que de izquierda, sale comunista, porque fue más asistencialista y más populista que estos dos gobiernos. Entonces, pero ahí tienen, y creo que van a tener propuestas también, porque de alguna manera, y no por tontos, han aparecido haciendo relaciones con los del gobierno, con China continental. Y dentro de poco va a ir el presidente a firmar el convenio de cooperación. Entonces ya va a tener el partido y su candidato elementos para proponer en firme y decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Arena, pues, sabe hacer su trabajo. Bueno, en la elección anterior, que hubo un ausentismo enorme, Arena conservó su voto duro, pues sus 800,000 votos. El que bajó casi a la mitad fue el Frente.
Y entonces yo creo que esta elección es una elección interesante porque aparece un candidato que era de izquierda y ahora dice que no es ni de izquierda ni de derecha, porque se acuerdan que decía Nayib que era de izquierda y que su corazoncito lo tenía al lado izquierdo. Pero por ahí apareció un video donde él dice, yo no soy de izquierda, ni soy de derecha. Entonces, estas son las cosas que los otros partidos se van a encargar de ir sacando, pues, ¿verdad? Digamos, en las redes sociales ha habido una persona que ha estado reinando. ¿Se puede decir que estamos como en una luna de miel de los candidatos en este momento? Porque digamos, se están apenas comenzando a entrar en materia y discutir temas nacionales. ¿Se podría decir que estamos así todavía, que falta todavía que ver lo que falta de la campaña, falta ver si van a debatir también? Porque creo yo que ahí es donde se puede definir parte de las simpatías que pueden cosechar en determinado momento. Recordemos que son 4 meses de campaña para la elección presidencial y es desgastante, y cualquier error estratégico en una campaña puede restarle apoyos a un candidato. O sea, el tiempo es largo en realidad. Si ya estamos, la otra semana comienza la campaña electoral. Entonces, mantener el ritmo durante 4 meses no es una cuestión fácil. Y mantener el ritmo no solo en el tema del discurso y las propuestas, sino que también el tema del gasto, por ejemplo. O sea, mantener la presencia mediática, mantener la campaña electoral al mismo nivel. Entonces, obviamente eso requiere un gran esfuerzo y una buena planeación para tener una campaña electoral que al final tenga el resultado que se busca, que es la victoria electoral. Entonces, obviamente va a ser una campaña donde se necesitan de muchos recursos. Pero ¿qué tan urgente es para El Salvador y para su proceso democrático ver o escuchar, debatir a los candidatos a la presidencia de la República, pero un debate en el que digamos, sea abierto y en el que no haya ni límites a las temáticas que se tratan, porque de pronto se establecen como parámetros de qué le van a preguntar, y mucha gente decía a veces, incluso ya se cree que hasta algunas preguntas se las soplaron a algunos de los candidatos para saber qué contestar. Sin descreditar y sin ver de menos el tema de los debates, pero creo yo que la población tiene que tener en cuenta que, bueno, en primer lugar, no venimos de una tradición de debates, o sea, a nivel político eso no se da, mucho menos de candidaturas, ¿verdad? O sea, no tenemos esa tradición, pero también hay que considerar que en el debate puede ganar no el que tenga las mejores propuestas, sino que el que pueda hablar de mejor forma. El que sea más hábil. El que sea más hábil para expresarse y para hablar es el que puede tener un mejor posicionamiento en esas encuestas. El caso de por ejemplo, el primer debate presidencial que tuvieron televisado en Estados Unidos, Kennedy y Nixon. O sea, la imagen de Nixon fue la que le traicionó, y no digo que tuviera la mejor propuesta, pero fue la que le traicionó, la que le jugó en contra ante la imagen de un candidato Kennedy joven, que no estaba sudado, porque hasta eso mencionan que Nixon estaba nervioso, sudado y todo esto, entonces que eso le restó. Pero lo que quiero decir es que tampoco nos podemos basar exclusivamente en un debate presidencial para decir quién es el mejor candidato, porque puede existir algún candidato que tenga una gran capacidad discursiva, pero que la propuesta sea de menor calidad que la de otro candidato. Entonces digo, es un factor importante, pero no decisivo, no tendría que ser así. Pero no debería ser determinante. Y de su punto de vista, doctor, ¿debate o no debate? Sería interesante escucharlos hablar de los diferentes temas, pero no tal vez en un plano, en un proceso prefabricado para digamos, analizar los temas de país. Bueno, yo creo que es importante que haya un debate, aun cuando en la realidad nuestra no es solo cuestión del candidato, sino que es cuestión del partido también. Y bueno, el debate está bien, pero cómo van a mover su maquinaria electoral los partidos es importante. ¿Qué cantidad de dinero tienen? Porque aquí las campañas
largas, como dijo el licenciado Escobar, 4 meses de campaña y costosas. Entonces habrá que ver quiénes tienen tanto dinero para invertir en una campaña larga de 4 meses. Todo eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana, pero las cartas no están echadas. Tampoco el FMLN va a reducir. Bueno, si el FMLN tuvo una caída en las elecciones, porque en el 2010, que decidieron sacar 2/3 de su militancia del padrón, estos se molestaron y en la siguiente elección de diputados y alcaldes, el Frente sacó muy pocos diputados, redujo el número de alcaldías, pero después el Frente recuperó esos votantes. Ahora ellos que estaban engañados creyendo que aún sus bases estaban con ellos y se dieron cuenta que las habían perdido, hoy están trabajando en eso. Y bueno, esto se pone interesante porque ojalá que todo resulte en beneficio del país y que estamos en un contexto distinto también, en donde hay más medios de comunicación, más apertura, porque si salen candidatos o partidos hablando cosas sin sentido, haciendo propuestas sacadas de la manga o hablando de unas generalidades que nadie sabe cómo se van a concretar, entonces vamos a tener derecho de venir a palestras como esta a decirle, mire, usted está hablando, como dice el pueblo, usted está hablando paja, díganos cómo y con qué. Esa es la cosa. Son 4 meses para que nos digan cómo, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer. Y vamos a tener tiempo nosotros también para conversar a través de espacios como la entrevista de Hechos AM y analizar pieza por pieza de lo que vaya surgiendo en estos 4 meses. Vamos a comercial, ya regresamos con más de esta conversación. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Jorge Martínez Menéndez y también conversamos con el licenciado Eduardo Escobar. Estamos analizando algunos temas previos a la elección presidencial que va a vivir El Salvador el 3 de febrero de 2019. Ya hablamos de lo que puede pasar a futuro en los meses que se avecinan de campaña, pero hablemos también un poco del presente. Las encuestas sigue saliendo pues muy mal evaluado el profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Qué decir ante esta situación? ¿Consideran que esto se puede convertir hasta cierto punto en un problema para el candidato del FMLN, el hecho de que el presidente en turno concluya su periodo y salga, digamos, en muy malas condiciones ante la opinión pública? Eduardo. Bueno, sin lugar a dudas va a tener un impacto en las preferencias electorales, el descontento de la población con la gestión de gobierno. O sea, creo yo de que muchas de la ciudadanía que apoyó al FMLN en los 2 gobiernos lo hizo bajo la idea de un cambio a todo nivel, a nivel de sus condiciones de vida, a nivel social, y obviamente no han tenido este cambio en sus condiciones de vida. Entonces eso, sin lugar a dudas, al ver la realidad con el discurso, es que la población dice no es una gestión eficiente, no es una gestión satisfactoria y por lo tanto evalúan mal la gestión del presidente y eso o se puede convertir en un valladar también para el candidato Hugo Martínez, cómo demostrarle a la población, cómo hacer creer a la población que él como candidato va a hacer algo distinto de lo que ha hecho el partido, de lo que ha demostrado. Entonces ahí hay una complicación y un impacto en las pretensiones presidenciales de Hugo Martínez, el lastre que tiene de gobierno, y eso recordemos que le pasa a todo candidato del partido en el gobierno. En el caso de Arena le pasaba lo mismo, le pasaba factura, pero lograron, obviamente utilizando diferentes métodos, que la población, por decirlo de alguna manera, obviara que era partido en gobierno y apoyara a sus candidatos. Entonces, pero el FMLN no ha encontrado esa fórmula de cómo hacer que la ciudadanía no tenga presente que ha sido gobierno durante 10 años y que puedan apoyar de nuevo a Hugo Martínez. Entonces, sin lugar a dudas, la gestión política que ha tenido y gestión de gobierno que ha tenido el FMLN va a tener un peso en las pretensiones presidenciales de Hugo Martínez.
Doctor, su punto de vista sobre esta situación, la realidad para el final del periodo del profesor Salvador Sánchez Serén. Bueno, yo creo que puede afectarle, pero también hay un dato interesante. La percepción ciudadana, después de las elecciones de marzo pasado, es de que el gobierno está mejor encaminado ahorita, desde que prácticamente hubo una delegación de funciones presidenciales en el vicepresidente Ortiz. Vemos a un vicepresidente empujando el trabajo del gobierno. A un vicepresidente presente, podríamos decir. Un vicepresidente, primero, un presidente que ha sido ausente y un vicepresidente, bueno, que desde el pasado, cuando fue alcalde de Santa Tecla, mostró tener muchas cualidades gerenciales. Y eso lo está mostrando también como vicepresidente de la República, con ampliadas funciones después de la elección en la que el Frente salió muy mal parado en el marzo pasado. Pero sí, la percepción ciudadana es de que el gobierno está trabajando mejor desde, como diría la gente, desde que las riendas las tomó el vicepresidente Ortiz. O sea que son cuestiones que se van a debatir ante la opinión pública. Hay obras que a la gente le gustan, ¿verdad? Como eso del paso del Jaguar, ¿verdad? Que se ve, aunque no sé si será funcional o no será, no lo aprecio, yo no transito por esa zona, pero sí es una obra monumental, ¿verdad? Y da la impresión de que hemos estado en el pasado con calles que se tardaban años y años y años y no se construían, y pleitos en los tribunales internacionales con las empresas constructoras, y vemos de que ahora los trabajos se inician y se comienzan. Otra cosa importante en el frente es que los que fueron a competir por la presidencia en las internas están de la mano. Hasta creo que el que coordina el equipo para la elaboración del plan de gobierno es Gerson Martínez, y no se ve eso en Arena tampoco. En Arena vemos de que hay un distanciamiento entre Javier Simán y Carlos Calleja, ¿no? Eso le puede favorecer al frente. Eso impacta en las maquinarias, porque aquí es una cuestión importante. La maquinaria electoral de cada partido es importante, y la cantidad de dinero que los partidos tengan. Así que, bueno, Hugo Martínez es porque aquí hemos tenido muy malas experiencias con los presidentes bachis, como dice la gente, pero tenemos tenemos candidatos muy preparados, pues, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Callejas ha estudiado, Hugo Martínez igual, Félix Ulloa también. O sea, hay gente preparada, la Carmen Aida Lazo también. Entonces creo de que tenemos que superar esas malas experiencias de todos los baches del pasado, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes, ya que mencionó usted el tema de los baches y de la importancia de la preparación? Un diputado se lanzó en la asamblea y decía que pedía que se exigiera estudios superiores a quien buscara la presidencia. ¿Qué piensan de eso? Que también surgió como tema de discusión a nivel legislativo, sobre todo, Eduardo. Bueno, primero creo yo que hay que considerar que los cargos de elección popular, los que corresponden a la población designar, deben de tener requisitos, obviamente, para ocupar el cargo, pero que no deben, en este caso, llegar a ciertos extremos, porque si no limitaría la posibilidad que en una democracia cualquier ciudadano pueda acceder a ejercer el poder político. O sea, y con esto no quiero decir que no exista ningún requisito, pero la petición, en este caso del diputado Velázquez Parker, creo que está fuera de lugar, estar exigiendo este tipo de requisitos para candidatos a presidente. O sea, para mí me parece fuera de lugar en realidad esto. Aparte que no es una reforma pensada para mejorar un ámbito de la competencia electoral o de la gestión de gobierno, sino que es una reforma pensada para bloquear a un candidato. O sea, para eso es la reforma, no le veo yo otra intencionalidad. Pero obviamente esto, como digo, no implica de que los partidos políticos no tengan que
proponer a las mejores personas al electorado. Desde su punto de vista tendría que venir desde dentro de los partidos en el proceso de selección, entonces, estos cambios que permitan, digamos, una mejor oferta para el ciudadano. Bueno, mire, la ley ya exige que los candidatos tengan moralidad e instrucción notorias, pero tal parece de que aquí ninguna de esas dos cualidades se ha estado exigiendo, ni la moralidad notoria, ni la instrucción notoria, porque aquí hemos tenido, por ejemplo, en los medios ha circulado diputados que no saben leer y llegaron a ser diputados, pues. O diputados que no sabían leer cifras y que tenía que salir soplándole al oído el que está hoy de presidente de la Corte, ¿no? Diciéndole cómo se leía la cifra, ¿no? Entonces sí, creo yo que necesitamos gente capacitada. Habría que ver hasta qué punto eso significa limitaciones, pero ya manejar con el poder que tiene la presidencia de la República, manejar un Estado, bueno, yo creo que eso requiere de capacidad. Y bueno, la preparación no hay que desestimarla, porque si no, yo conocí en un pueblo, por ejemplo, en el que un par de muchachos que no sacaron ni el 6º grado, pero se metieron en aquellos tiempos de apoyar candidatos que resultaron electos para diputados, que eran los que no estudiaron. Primero empezaron como ordenanzas en la asamblea y después pasaron a puestos en el Ejecutivo con tarjetitas que decía que eran licenciados. Y los que habían estudiado, que eran licenciados, que se sacrificaron, no tenían la posibilidad. Bueno, llegaban estos al pueblo con carro, motorista y todo, y eran licenciados, ¿verdad? Como dicen aquí, licenciados diésel, ¿verdad? Dice él. Bueno, es la historia de nuestro país. No hemos sido buenos, no hemos tenido buenos gobiernos, no hemos manejado bien el presupuesto, se ha sido irresponsable en el manejo de los asuntos del Estado. Ahí estamos apareciendo como que somos el segundo país que peor maneja su presupuesto en Latinoamérica. Estamos solo abajo de Argentina y en donde peor se manejan los recursos es en el área del personal. Pues sí, aquí hubo una fábrica de empleos y se metieron, creo que solo en el primer periodo del frente, como 50,000 personas, ¿no? Y saber cuántas más ahora. Entonces se maneja tan irresponsablemente y otra cosa, no se cumple la Constitución. Por ejemplo, en la Asamblea se hacen reformas para crear plazas y para modificar su presupuesto, pero la Constitución dice que si bien la Asamblea puede elaborar su presupuesto, el presidente de la República debe confirmar que existen los fondos suficientes para que la Asamblea maneje su presupuesto. Ahí tenemos las declaraciones del presidente de la Asamblea, el doctor Quijano, que dice de que aún un presupuesto ya elaborado se ha modificado y bueno, un fondo que tenían para seguros médicos hospitalarios se fue en creación de plazas, pues, miles de plazas de gente que él mismo dice ni siquiera trabajan en la Asamblea, pues, sino que son del batallón Cobra, ¿no? ¿Y cuántos batallones Cobra hay? O sea, aquí o dejamos que la cosa siga así tan irresponsable para que como que el Estado quiebre, pero yo aunque sea las plumas le arranco a la gallina de oro, ¿verdad? Pero deberá haber un tiempo en que llegue gente responsable, tiempo en que los candidatos desde la campaña se comprometan con medidas concretas y decir, esto voy a hacer yo, no con generalidades, sino que digan, esto voy a hacer yo cuando asuma el poder, y ver que sus partidos también los acompañen, porque ahí en la Asamblea salen unos, dice, yo renuncié a viajes, a los viajes, a los viáticos, pero uno no conoce para nada que esos partidos hayan presentado una iniciativa de ley para que como ley restrinjan todos esos abusos. Eso es lo que queremos ver los salvadoreños. Ahora bien, ya que estamos hablando de la Asamblea Legislativa, hay un tema que no quiero dejar de pedirles a ustedes su punto de vista, el tema de la elección de magistrados. El tiempo sigue corriendo, la situación parece no avanzar.
Arena dice, nosotros hemos hecho diferentes propuestas y no han cuajado. Por el otro lado dice Gana y el FMLN, la misma situación, no hemos logrado avanzar. ¿Cómo ven ustedes esto, Eduardo, considerando que el tiempo sigue pasando? El Salvador no tiene una sala de lo constitucional ni una corte pues integrada con los 15 magistrados que deberían estar ahí pues trabajando. Bueno, en este caso estamos ante una situación de incumplimiento de la Asamblea Legislativa, que es obvia y todos lo conocemos, y que no puede seguir pasando. O sea, eso por ahí escuchaba declaraciones de algunos funcionarios del gobierno que decían que cuál es el problema, si esto pasa siempre, en varios lugares, en varios países, entonces, ¿cuál es el problema? Creo yo de que hay que tener en consideración que esto puede estar pasando precisamente con una intencionalidad, unir la elección del fiscal con la elección de magistrados. ¿Lo ven ustedes así? Sí, es que desde sociedad civil hemos manejado ciertas tesis y obviamente la que más se maneja es que no quieren tener a alguien que los esté controlando y quieren tener asegurada una sala de lo constitucional. Esa es como la tesis que prevalece en este momento, pero hay otra que no le hemos dado mucho énfasis y es precisamente generar la unión de las dos elecciones para negociar al final quién puede quedarse con el fiscal, quién puede tener más incidencia en la elección del fiscal, a modo de cubrir cualquier posibilidad de persecución penal contra diferentes políticos. Entonces eso es lo que parece, por informaciones que tenemos, que es lo que están buscando. E incluso se me comentaba que van a llegar hasta noviembre o diciembre sin elección de magistrados, buscando precisamente eso, que se unan las dos elecciones y así tener esa moneda de cambio. Te doy magistrados, tú dame fiscal. Eso es lo que parece que está prevaleciendo en este momento en esta elección. Doctor, su punto de vista sobre ese tema del que se habla todos los días y del que no hay avance también. Bueno, yo espero equivocarme, pero yo no creo que el plazo sea de aquí a diciembre. Yo creo que no van a nombrar magistrados antes de la elección presidencial. Y sería interesante aprovechar esta situación para tomar una idea de López Obrador. López Obrador dijo, bueno, hay que hacer leyes que combatan la corrupción, no simplemente que se persigan a unos cuantos corruptos, leyes que cierren el arca abierta. Pero claro, dicen, los que se benefician de la corrupción y que tienen la cola pateada y que temen ir presos, esos no van a querer aprobar esas leyes. Pero dice, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no les decimos, vengan, aprobemos estas leyes y que sean de aplicación futura y borrón y cuenta nueva con lo que... Porque necesitamos los votos de los corruptos, pero ellos no van a querer votar si ellos ven que van a ir presos. Entonces creo que esta situación sería de arreglar algo que permita que ya a futuro el arca del pueblo, el patrimonio del pueblo, no sea robado como ha quedado expuesto públicamente y que los corruptos también voten por sanciones duras, por medidas, por auditorías permanentes, lo que sea. ¿Verdad? Porque cómo es que países han logrado ser desarrollados y manejar bien el fondo y nosotros tenemos que estar en un segundo deshonroso lugar a nivel de Latinoamérica. Pero, ¿qué les parece a ustedes las discusiones que se han dado en la Asamblea últimamente? Que si se presentaba o no un grupo de rock, que si debe irse o no al Vaticano con los gastos pagados, gastarse $22.000. ¿Qué piensa usted, Eduardo, ante todo estos que parecen no ser los temas que deberían de ser, digamos, los puntos centrales de análisis en un órgano como la Asamblea Legislativa en el contexto, en la coyuntura que vive El Salvador actualmente? Yo creo que son cortinas de humo que están tirando desde la Asamblea Legislativa para desviar la atención del tema de la elección de magistrados. Eso creo yo que está en el fondo. Más allá de que en el caso del grupo de rock sea una violación a la libertad de expresión y de pensamiento y todo esto, más allá de eso, o que se estén utilizando o se piensen utilizar fondos públicos para fines distintos que los institucionales con estos viajes. Pero más allá de eso, de esos cuestionamientos a estos fenómenos o a estos hechos, el tema es, han desviado la atención por un momento de la elección de magistrados y han puesto estos temas en el debate público. Entonces,
creo yo que hay que reenfocar la discusión de la opinión pública hacia la elección de magistrados. Y digo, hacer el énfasis en que la elección parece que se está estancando porque se está buscando generar mecanismos de impunidad. Doctor, cierro con usted. Bueno, yo creo que estos distractores, yo estoy de acuerdo. Yo como cristiano no voy a ir a oír a un grupo que sea irrespetuoso con la imagen de mi Señor. Pero si los que van a ir a verlo son los que están de acuerdo con lo que ellos cantan y las letras de sus canciones, o sea, son los hijos del diablo, pues. Pero cuando decimos los cristianos, no, mire, que no vengan, o sea, será el miedo de que los cristianos nuestros no sean tan cristianos y anden con un pie en el diablo y en otro pie con Dios. Pero esos son distractores. No, yo le digo, yo ni mi familia no iríamos a esas cosas. Y creo que un buen cristiano que respete a Jesús no va a ir a oír a un grupo que irrespeta. Pero claro, los empresarios que los traen han de saber y han de decir, no hombre, hay cantidad de gente que va a ir. Entonces eso significa la realidad de nuestro país. Y por lo tanto, pero si es una cortina de humo, pero también la gran cortina de los 4 meses de campaña electoral es otra cortina suficiente para que todo esto se postergue, la elección de los magistrados, hasta después de las elecciones. Bueno, y un dato importante, ya ese grupo ya se había presentado en 2 ocasiones anteriores y no había hecho tanto alboroto como se había hecho hoy en día. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este viernes, como siempre agradeciendo a Eduardo Escobar su presencia aquí en este espacio de opinión. No, gracias, siempre un gusto, mano. También al doctor Jorge Martínez, a quien apreciamos mucho, gracias por estar aquí, doctor. Bueno, muchas gracias y tengan todos un feliz fin de semana. Cerramos nosotros así este espacio, vamos a la pausa y al regresar más de Noticiero Hechos.